Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Queridos hermanos, Dios les bendiga, es un placer. Les habla su servidor y amigo, el pastor Joel Espino. Estamos acá para servirle. Y una vez más estamos en nuestra cita con la profecía bíblica. Estamos estudiando esa serie importante de las 7 iglesias. Y vamos a estar estudiando cada una de esas fases históricas. Las 7 iglesias pertenecen a la estructura histórica del Apocalipsis, igual que las 7 sellos y las 7 trompetas. Hasta ahí por el capítulo 12. Luego viene la parte escatológica del Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de las 7 iglesias, en realidad estamos hablando de la historia del período, de cada una de las eras cristianas. Cada iglesia representa una era cristiana, así como también cada iglesia, cada carta era también un mensaje para la iglesia local, porque en realidad estas iglesias geográficamente hacían parte de lo que se conocía como el Asia Menor, eran parte de una zona geográficamente cerca. Eran geográficamente cerca, pero también a lo largo de la historia, las iglesias representan periodos de la historia del pueblo de Dios. Pero vamos a orar para entrar de lleno con nuestra serie. Estén pendientes porque iremos paso a paso por cada una de nuestras iglesias. Bendiciones. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, la iluminación del Santo Espíritu que inspiró a los santos profetas para poder entender las páginas sagradas de tu palabra. Una vez más, Señor, háblanos por tu sagrado mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Hay algo importante cuando se estudia las 7 iglesias y es notar que las iglesias en sí tienen una estructura. Cada iglesia tiene por lo menos 5 puntos esenciales que se repiten en cada una de las iglesias. Introducción. En la introducción siempre vemos la presentación de Cristo. Lo vamos a ver a lo largo de las 7 iglesias. Cómo se presenta Cristo, de qué manera se presenta, como el que tiene las 7 estrellas, como la estrella de la mañana, como el que tiene la espada de 2 filos. Así se va, de diferentes maneras se va presentando. Otro punto importante es que cada iglesia recibe un elogio o encomio. Ese es el segundo punto. Un elogio, un encomio. Y de esta manera comienza la carta positivamente. Pero también cada iglesia recibe una reprensión, un reproche. Y luego vemos que cada iglesia recibe un consejo. Un consejo sería el cuarto punto. Entonces, la introducción, que es la presentación de Cristo, el encomio o el elogio, luego viene la reprensión y finalmente tenemos el consejo y luego el galardón. El quinto punto es el premio, el que venciere, al que venciere y al que venciere. Usted lo va a ir notando en cada una de las iglesias. Así que ese es un panorama especial, general de las iglesias, que cuando uno va al mapa de la Asia antigua, la Asia bíblica, la Asia menor,
están en ese orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y termina en la Odisea. Arranquemos con la primera iglesia. Vamos a estar en nuestros estudios cada día compartiéndoles iglesia por iglesia. Arranquemos con la primera iglesia. Hablemos de Éfeso. Deseable significa fragante, también lo traducen. Éfeso es y representa la iglesia del primer siglo. Representa esa iglesia pura, esa iglesia que es representada por el caballo blanco de los sellos, del primer sello. Esa pureza por el color blanco, esa pureza doctrinal, porque es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia del primer siglo, la iglesia que fundó Cristo. Veamos lo que dice Apocalipsis 2, del 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Veamos la presentación de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Este pasaje es interesante porque este personaje ya es identificado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis 1:20 dice así: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros de las iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que la presentación es un resumen de la presentación de Cristo en el capítulo 1. Recuerden que en el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús se encuentra con Juan, pero Juan aquí se encuentra con Cristo glorificado, con Cristo en su máxima gloria. No como cuando estuvo en la tierra, sino esta vez con toda la gloria que Él tiene en el cielo. Vea, entonces así se presenta, ¿verdad? Él es el que camina en medio de la iglesia. Luego, veamos el encomio o elogio que le da a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Es importante saber que esta iglesia viene a representar la iglesia del primer siglo. La iglesia que va del año 31 al año 100. Es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Cristo, la iglesia de los mártires. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia con todas las de ley, una iglesia pura, una iglesia que probaba a los que decían ser y no eran, y los eliminaba. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta fue la iglesia del primer siglo, la iglesia de Pedro, de Pablo, la iglesia de Santiago, la iglesia fundada y establecida por nuestro Señor Jesucristo. Fue la iglesia que recibió temprano la visita del Espíritu Santo en el derramamiento de Pentecostés. Versículo 3. ¿Has sufrido? ¿Has sido perseverante? Todos sabemos cómo el cristianismo en el primer siglo fue ferozmente perseguido hasta la eliminación. Hasta la eliminación. El cristianismo fue totalmente, casi por completo aniquilado por los emperadores romanos como Calígula, Claudio, Diocleciano. Bueno, un poquito más después Diocleciano, pero en el primer siglo estamos hablando de Claudio, Calígula, también Nerón, Domiciano, Vespasiano. Todos ellos
perseguidores del Imperio Romano, y que el cristiano en el siglo I era acusado de no rendir culto al emperador, que en ese tiempo en el Imperio Romano se adoraba al dios Sol, Mitra, el dios Sol, y se decía que el emperador era hijo de Mitra. Se les acusaba de ser rebeldes, se les acusaba de ser incluso ateos, gente sin Dios, aunque ellos creían en Dios, pero cuando ellos no adoraban a los emperadores ni sus estatuas, eran encarcelados, perseguidos y muertos. Todos los apóstoles incluso fueron ferozmente perseguidos y martirizados, con excepción de Juan, que Juan fue echado a un caldero hirviendo, pero salió con vida. Entonces, esto está reconociendo el pasaje en el versículo 3. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Y si hay algo que tenía la iglesia primitiva, era el trabajo arduo. Y todo lo podemos ver en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, todos ellos que predicaban el evangelio, trabajaban arduamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí viene el reproche. Le hemos dicho que las iglesias tenían 5 puntos. La presentación del ángel, en este caso de Cristo, el encomio, el reproche o reprensión, luego el consejo y finalmente el galardón. Hay un reproche contra ellos y es has dejado tu primer amor. El problema en Éfeso es que en esa obra que ellos hicieron tanto, y nosotros podemos ver Hechos de los Apóstoles, una iglesia unánime, una iglesia que compartía el alimento, una iglesia que se inspiraba en sus mártires. La muerte de Esteban trajo más persecución, pero la persecución trajo más cristianos, incluyendo la conversión de Pablo. La muerte de Santiago hace que la iglesia ore porque echan preso a Pedro. La iglesia orando en unánime, y viene el ángel y suelta a Pedro, y todo el libro nos va contando la obra de Bernabé, la obra de Silas, la obra de Apolos, de Pedro, de toda esa gente, cómo fueron captando de tal manera que el evangelio alcanzó prácticamente todo el mundo conocido. Estamos hablando de la Roma del primer siglo. El evangelio llegó a comunidades de la África mediterránea, a Egipto, Alejandría, Cartago. El evangelio llegó hasta Tarsis, que era hasta la punta de la isla ibérica, de la parte europea oriental, occidental, y llega a todo el Asia Menor, toda la parte griega. Recordemos las iglesias de Filipo, Galacia, la parte de Acaya en Corinto, la parte de lo que hoy es Turquía, toda esa parte donde es predicado el evangelio, y en toda Arabia. De tal manera entonces que a pesar de las persecuciones, es una iglesia que había tenido éxito, pero en todo ese trajín se estaban olvidando de lo más importante, del primer amor. El primer amor es Cristo. No te puedes olvidar de eso. Entonces viene el mensaje y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué es lo que le está diciendo allí el Señor? Recuerda de dónde eres y hasta dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El candelabro representaba la llama. Se mantenía encendido por el cambio diario de aceite. En el santuario celestial, el aceite tenía que cambiarse cada mañana. Así el cristiano cada mañana tiene que renovar su fuerza. Cada mañana el cristiano tiene que renovar sus energías con la palabra de Dios, con el aceite y la unción del Espíritu Santo. Y esa llama se mantenía encendida
por el aceite, igual que en la parábola de las 10 vírgenes. Lámpara sin aceite, lámpara que se apaga. Ellos corrían el riesgo, cuando le dice quitaré tu candelabro, corrían el riesgo de apagarse. A pesar que habían sido llenadas sus vasijas con el Pentecostés, a pesar que habían sido llenados sus lámparas con la experiencia de Jerusalén y el derramamiento de la lluvia temprana, pero necesitaban mantenerse en el primer amor para mantener esa llama encendida. Por eso la advertencia del Señor. Recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. Pero también tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Si hay algo que tenía la iglesia de Éfeso, era celo por la obra de Dios. Nicolaitas, hay algunas corrientes con este tema de los nicolaitas. La más aceptada es que había un diácono en Corinto, de los diáconos originales. Cuando uno lee Hechos 6, en la lista de Hechos 6 aparecen los diáconos, y entre ellos sale Nicolás, que era de la región de Acaya. Y este Nicolás enseñaba a la gente de que lo que se salva es el espíritu, de que tú puedes con tu cuerpo hacer y deshacer. Un poquito así como lo que hoy vemos como gracia barata, un poquito así como lo que hoy vemos como ese libertinaje. Y entonces le da el consejo el apóstol y le dice, bueno, cuidado. Pero ellos eran celosos y habían encontrado este movimiento nicolaíta y lo habían cortado, ¿verdad? Lo habían cortado. Judas lo denuncia. Judas 1 nos dice en 1 y el versículo 19 que estos hombres habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Luego viene entonces el galardón para la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Hermoso galardón. Todos los vencedores de Éfeso, todos los vencedores, los que se mantuvieran en ese primer amor, habrán de comer de este árbol de la vida. Cuando uno hace una comparación entre las iglesias y los sellos, hay mucha similitud. Por ejemplo, vemos la pureza de esta iglesia cuando vemos el primer sello. Cuando vemos el primer sello en el capítulo 6 y vemos la pureza doctrinal que ellos tuvieron. Dice Apocalipsis 6, 1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Esto nos dice mucho acerca de la primera iglesia. El que montaba ese caballo blanco es Cristo, el que dirigía esa iglesia es Cristo. Y el caballo blanco representa la pureza que ellos tenían doctrinalmente, la pureza del evangelio que más adelante se arruinó lamentablemente. Ese mismo caballo blanco lo vemos en el capítulo 19:11, cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios. Obviamente está hablando de Cristo. Obviamente está hablando de Cristo. Y el 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la iglesia pura, la iglesia de Éfeso. La iglesia que vino a ser el emblema de la historia. En la cual todas las demás iglesias se miran y todas las demás iglesias anhelan tener esa piedad primitiva, esa consagración, todo lo que ellos tenían. Y eso debe ser.
Y quiero cerrar con Hechos 2 para que nos demos cuenta de cuán bonito y puro fue el evangelio en Éfeso, en la iglesia del primer siglo. Capítulo 2 de Hechos, voy a leerles del versículo 42 al 47. Dice la palabra, del 41 les leo. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día otras 3,000 personas. Era la predicación de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Una iglesia poderosa, una iglesia de poder, de unión, de comunión, de consagración. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que eso nos resume esta iglesia, la pureza, la consagración y la entrega de esta iglesia. Y esto me recuerda lo que dice Elena de White. ¿Por qué no hay persecución hoy? ¿Por qué ellos eran perseguidos, nosotros no? Porque la iglesia hoy en día se ha moldado al mundo. Sí, y dice ella, despiértese esa piedad primitiva. Despiértese ese anhelo. Despiértese esa consagración y esa misión. Y veremos nuestras iglesias llenas y seremos perseguidos. Pero entre más persecución, mayor consagración. Esa fue la fórmula en la iglesia primitiva. Mis queridos hermanos, esto ha sido el primer estudio de nuestra primera iglesia. Día a día iremos estudiando iglesia por iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a serte fieles. Gracias porque el Espíritu Santo hizo posible una iglesia tal. Y esperamos, así como hubo esa lluvia temprana, la lluvia tardía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo estudio. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá
su amor, la grandeza contar, cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial, pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.